Buenas tardes, hermanas. Realmente un privilegio y un honor estar acá compartiendo este tiempo con ustedes, con las hermanas que están detrás de la pantalla. Pero algo que llenó mi corazón, porque Dios es así, ¿saben? Dios trabaja en nosotros con los detalles. Cuando empecé a saludar a las hermanas que iban llegando, pensar que tantas hermanas fueron el fundamento de mi fe. Gloria a Dios, porque cuando yo tenía 21 años, empecé a ir a los campamentos y muchas hermanas de las que están acá estaban allí liderando, cocinando, sirviendo. Y qué bueno, porque yo que soy humana, no me olvido. Pero cuánto menos el Señor. Gloria a Dios porque Él los ha sostenido, como a mí, por su gracia. Estamos acá por su gracia. Y ayer, que no les pude acompañar, que estuve con las hermanas de Rocha, me senté atrás y también estuve mirando el grupo. Y también pensaba, Señor, gracias. Porque miré la que tenía menos edad y tenía 18. Y miré la que tenía más edad y tenía 83. Ese es el pueblo de Dios. Todas nosotras, rescatadas y redimidas por la sangre de Cristo. Y bueno, nos ha tocado este tema que es un desafío cuando uno lo va a preparar, ¿no? Yo pensaba, ¿cuántas cosas llegan a la vida nuestra, de las mujeres? Desde las más jovencitas, porque yo fui andando en mi vida hacia atrás, a mi pasado, y empecé a pensar en situaciones que me habían tocado vivir. Perdí a mi mamá a los 15, a los 17 tuve mi primera hija, y cuántas cosas uno dice, ¡ah! Y saben, yo no conocía al Señor todavía, pero yo ya estaba en los planes de Dios. Ya estaba en el corazón del Señor. Y entonces en esos tiempos difíciles que me tocaron, el Señor me sostuvo aunque yo no le conocía. Y pensaba, bueno, si todas pudiéramos decir esos tiempos difíciles que hemos pasado, ¿cómo resumirlos? Ponerlos en grandes grupos. Situaciones distintas nos han tocado a todas, por nombrar algunas. ¿Cuánto nos cuesta los vínculos difíciles que tenemos que sostener con algunas personas? Con algunas personas que nos toca convivir. A veces es difícil. Y a veces eso nos mueve, nos entristece, nos preocupa. A veces vemos partir seres queridos. A veces llegan a nuestro mundo enfermedades. Perdemos el trabajo. ¿Y cómo reponernos? ¿Cómo reacomodarnos ante las situaciones que nos llegan? Y yo pensaba, las circunstancias son distintas para todas, pero los sentimientos que provocan en nosotros son muy parecidos. Son tristeza, son frustración, a veces desencanto, a veces uno se siente que la situación lo pasa por arriba. ¿Y dónde buscar? Entonces, estoy leyendo la carta de Colosenses y ahí encontré el primer desafío. Una cosa que nos pasa cuando vienen esas situaciones, hermanas, es que nos preocupamos mucho por nosotras mismas, aunque no queramos. Entonces,
hacen que nuestros pensamientos se vuelvan sobre nosotras mismas. No podemos dejar de pensar en lo que nos pasa. ¿Es así o no? Estamos un rato, pero al rato vemos que eso vuelve. Y a veces hasta oramos. Señor, por favor, que pueda seguir, que esto no sea como una neblina en mi vida, pero eso vuelve y vuelve a nuestra vida porque, claro, cuando Dios nos creó, nos hizo con una parte de emociones y esas emociones están ahí punzándonos. Entonces, el primer desafío es poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Saben, cuando nosotras empezamos a mirarnos a nosotras mismas, nos ponemos en el lugar de Él. Y Él siempre ocupa el primer lugar. Vamos a mirar en Colosenses 1, del 15 al 19. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y acá está una declaración de quién es este Dios en el cual nosotros tenemos que apoyarnos y a quien tenemos que darle el lugar que le corresponde. Dice que Él es antes que todas las cosas. Dice que todas las cosas subsisten por Él. Él no solo es el creador de todo, sino que es quien sostiene la creación. Y nosotros somos su creación. A veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos. Y nos levantamos cada día y gracias a Dios cuando tenemos salud y vamos y venimos y hacemos muchas cosas y se nos olvida lo débiles que somos. Y se nos olvida quién es Él. Se nos olvida darle ese lugar de preeminencia. Él es supremo, Él es soberano. Él es el creador nuestro y somos de Él por doble parte, porque nos creó y después dio su vida por nosotros. Entonces, cuando esa idea se nos desdibuja, cuando nosotros perdemos de vista quién es nuestro Señor, ahí es que esos sentimientos predominan y van ganando la batalla. Pero cuando nosotros volvemos a la Escritura y volvemos a colocarlo a Él en el lugar que le corresponde, entonces Dios va haciendo una obra en nuestro corazón. Él es todo lo que Dios es, porque es Dios. En Él no hay un atributo de Dios, no hay algunos atributos de Dios. No hay muchos atributos de Dios. En Cristo están todos los atributos de Dios, porque Él es Dios. Entonces, ¿qué puede pasar en mi vida que Él no tenga el control? ¿Qué puede suceder en mi vida que Él no lo pueda solucionar? ¿Habrá alguna cosa? No. Él es todopoderoso. Es omnisciente, sabe todas las cosas antes de que sucedan. Él tiene el control y el dominio de todo. Pero claro, a veces eso se nos desdibuja a nosotros. ¿Y cómo se debería reflejar esto en mi vida? Que este Cristo es soberano, que es supremo. Esto se refleja si yo estoy bajo su señorío, si yo lo reconozco como el soberano, si yo me doy cuenta de que es Él y no yo,
la que dice cómo son las cosas. ¿Quién de nosotros elegiría que le viniera una situación de estas que nombré? Ninguna. Ninguna elegiría. Pero ¿cómo va a ser Dios para tratar con nuestro corazón? Con nuestro corazón inclinado al mal. Con un corazón que fue entrenado para hacer las cosas como Él quiere, como a Él le gusta. Entonces, Dios trata con nosotros, con su palabra, con su espíritu y con lo que nos permite vivir. Tenemos que poner a el Señor en el lugar correcto. Es muy fácil decir que Él es el Señor, pero la cuestión es si en nuestra vida Él es el Señor. Si cuando llegan esas situaciones, nosotros estamos dispuestas a decir, eres tú y no soy yo. Pensaba también, cuando pasamos por esas situaciones, el mundo que nos rodea nos dice cosas. A los hermanos en Colosenses, ellos estaban pasando una gran lucha porque estaban viniendo ideas, herejías, que les decían, miren, ustedes necesitan a Cristo, pero algo más. Es Cristo más algo. Y a veces a nosotros, sin darnos cuenta, nos vienen estas ideas. ¿Será que Cristo es todo? ¿Será que Cristo es lo que necesito? ¿O habrá alguna otra salida de esto? Y ellos, Pablo dice, qué bueno que ustedes estén bien fundados, pero esas ideas les llegaban, como a nosotros. Y a veces la gente dice esta frase, la verdad que no se merecía que le pasara eso. Lo hemos escuchado, ¿no? Y a veces nos dicen a nosotros cuando nos pasa algo así, entonces nosotros empezamos a creer que merecemos algo. Y qué error. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanas, lo indignas que somos? Que estamos de pie por la gracia de Dios. Que no hubiéramos podido hacer absolutamente nada para salvarnos. Que nuestro destino era una flecha a la condenación, que no tenía reversa. Nosotros no merecemos nada. No merecemos la vida, no merecemos la familia, no merecemos la oportunidad de estudiar, no merecemos el trabajo, no merecemos lo que tenemos. Gloria a Dios por todo lo que nos da. Porque es fabuloso, es precioso. Depende de la cultura donde hayamos nacido, donde estemos viviendo, es lo que tenemos, lo que Dios hace con nosotros, porque nos incrustamos en la sociedad. Si pensamos en algunos lugares muy carenciados, viven con mucho menos que nosotros y son hijos de Dios y Dios los ama igual que a nosotros. O si pensamos en gente que vivió hace mucho tiempo en nuestro mismo Uruguay, no tenía heladera con freezer y no era porque Dios nos quisiera más a nosotros que a ellos. Hay cosas que pasan por otro lado. Pero lo que tenemos, todo lo que tenemos, no lo merecemos. Entonces, si no lo merecemos, no se lo podemos reclamar a Dios. Cuando perdemos algo, no podemos ser del grupo que busca los derechos humanos y dice, no, porque, a ver, yo esto, yo aquello. Vieron que queremos acomodar todo así, ¿no? Tenemos que ir a Dios con un corazón inclinado, sencillo, darle el lugar que le corresponde, decir, Señor, gracias por tanto tiempo me diste esto, pero ahora en tu voluntad has decidido otra cosa. Ayúdame a aceptarlo, porque si tú eres el soberano, si tú eres el ser supremo,
Si tú eres quien sostiene el universo, ¿cómo voy a ser yo que te diga qué hacer y cómo hacer? Además, yo no sé nada. Ustedes no saben nada. Miren, mi hija grande estudió Derecho, mi hija chica estudia Medicina. Yo a veces estoy ahí escuchando lo que ellos hablan, no entiendo nada. Entiendo un poquito de mi carrera, de pedagogía, un poquito. No sabemos nada. En este mismo libro de Colosenses, léanlo, dice que en él está toda la sabiduría, todo el conocimiento. Por eso nosotros tenemos que confiar en este Dios. Tenemos que descansar en Él, apoyarnos en Él y no pensar que nos está faltando algo, que es Cristo más algo que no tenemos o no sabemos. No, es solo Cristo. Él es suficiente para todo. Y saben, como estas cosas son espirituales, ayer cuando estaba mirando la reunión, escuché cuando Jamie dirigía y ella elegía aquella canción que decía, no hay lugar más alto que ¿qué? Que estar ¿dónde? A sus pies. Que podamos estar a sus pies para tener la relación que tenemos que tener con ese ser supremo. Que siempre podamos tener esa actitud de estar a sus pies. Y hoy, cuando escuchaba a Cristina, como el Espíritu guía todo, ella usó varias veces la palabra fortalecidos. Y saben, acá en Colosenses también aparece. Miren, voy a leer Colosenses 10, 1, 10 y 11. Para que anden, está hablando a los colosenses, como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, que era lo que Virginia nos decía ayer, conocerle a través de su palabra. Y miren cómo dice, fortalecidos con todo el poder. Fortalecidos con todo el poder. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria. ¿Y qué nos va a dar ese fortalecimiento? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando estamos en la situación, cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles, ¿qué necesitamos? Ser fortalecidos. ¿Para qué? Para pasar con paciencia. Porque uno quiere que eso se termine. Yo recuerdo mis propias oraciones. Señora, esto no lo aguanto más. No les voy a preguntar quién oró así alguna vez, pero yo oré así alguna vez. A esto no lo aguanto más. Pero como les dije, gracias a Dios que Dios no me hace caso, por supuesto. Y Él sabía hasta dónde podía aguantar y me tenía otro tiempo más. Y a ustedes también les habrá pasado. Y hace tiempo, en un estudio que hacíamos con unas jóvenes, leía un ejemplo de la bolsita de té. No sé si lo han oído ese ejemplo, la bolsita de té. La bolsita de té uno la pone en agua caliente y ahí aparece el té. Y bueno, y nosotros para que aparezca lo que somos, tenemos que estar en el agua caliente también, ¿verdad? Virginia ayer hablaba algo parecido de cómo el Señor a esas situaciones como que cada vez las aumenta más. Y bueno, y esa es la perspectiva, ¿no? ¿Qué nos sale? ¿Qué queremos que nos salga? Lo que nos sale es lo que ya sabemos. Nuestros sentimientos es lo primero que sale. Pero acá Dios dice que podemos ser fortalecidos y entonces pasar con las situaciones
con paciencia. No pasar explotando, no pasar angustiados en un rincón diciendo déjenme solo hasta que se me pase. No, con paciencia y con el ánimo largo, longanimidad. Si Él todo lo sabe, ¿qué le estoy reclamando? Puse yo. ¿Le puedo reclamar algo a este Dios? No le puedo reclamar nada. Segundo desafío. El primero, poner al Señor en el lugar que le corresponde. Supremo, soberano, por encima de todo Él. Yo a sus pies. Segundo desafío, Colosenses 1, 12 a 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense quiénes somos y por qué tenemos que darle gracias. ¿Qué sería de nuestra vida si no nos hubiéramos encontrado con este Dios? Mejor dicho, si este Dios no nos hubiera buscado. Fíjense todo lo que tenemos en Él. Si es nuestro Padre, es porque nos hizo sus hijos, nos hizo sus hijas, para participar de la herencia de los santos. Esto, ¿dónde más vamos a encontrar este grupo de personas de distintos niveles culturales, de distintos niveles económicos? Y hoy Dios permitió que una hermana me dijera, es tan linda esta iglesia donde yo vengo, se refería a Manga. Hay tanto amor, tanta hermandad. Y yo le dije, qué bueno, hermana, eso que me está diciendo. Porque todos vamos a trabajar todos los días y la gente dice, este grupo, re desunido, habla esto, aquello, porque esto es una obra de Dios. Esto lo hace el Señor. Entonces, la carta de Colosenses también habla de la iglesia. Seamos agradecidas por lo que tenemos. Nos llamó no para estar solitas, para confiar en Él y estar solas y no tener a ninguna persona a quien contarle lo que nos pasa. Lo tenemos a Él, pero vieron que nosotros necesitamos. Porque por algo cuando Adán estaba en el huerto, Dios dijo, le haré compañía, y la compañía era una mujer, un ser humano. Nosotros necesitamos estar juntas. Necesitamos compartir esas luchas que estamos teniendo. Necesitamos compartir las perdidas y las ganadas. Entonces, qué bueno que nos hizo aptos para estar con los demás, con la iglesia. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Qué feas que son las tinieblas. A veces uno no se da cuenta porque hace mucho tiempo que todos tenemos la luz eléctrica, ¿no? Pero en casa han aparecido unos problemas de electricidad y 2x3, corte, se baja la llave, que llama a la UTE, y uno lo quiere solucionar enseguida. ¿Quiere estar en la oscuridad? Enseguida, ¿dónde están las velas? ¿Dónde está lo que puedo prender? Ahora todo el mundo dice, bueno, la luz del celular. Pero, ¿verdad que uno no quiere decir, mañana? Esperamos que venga el día, mañana llamamos a la UTE. ¿Es así? No nos gustan las tinieblas. La oscuridad es espantosa. ¿Ustedes se dan cuenta que estábamos en oscuridad y el Señor nos rescató? Dice que nos llevó de las tinieblas a la luz. Tenemos que darle gracias por todo esto. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos en un lugar horrible y ahora estamos en un lugar precioso.
Y dice que en este reino tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué desafío tener un corazón agradecido a este Dios que nos salvó. Puse acá agradecidas porque tenemos salvación completa, perdón completo, victoria completa. Salvación completa creo que lo entendemos todos. Creemos y el Señor nos salva. Pero con el perdón estuve pensando un poquito más. Vieron que a nosotros nos cuesta perdonar. Creo que es algo con lo que todas luchamos en algún punto. Nuestra fuente de inspiración es el Señor, porque Él nos perdonó. Pero cuando alguien nos hace algo, como los sentimientos nuestros son muy fuertes, tenemos que buscar a Dios, la palabra, la ayuda del Espíritu, para que eso aparezca en nosotros, el perdón. El Señor no tuvo ese problema. Nosotros fuimos a Él y nos perdonó completamente. Hermanas, como les dije hoy, y nosotros somos indignas. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que hicieron? Yo me acuerdo de todo lo que he hecho. Porque es lo que me lleva otra vez a los pies de Él a decirle una y otra vez, gracias Señor por esta salvación. Porque nunca podríamos haber hecho nada para salvarnos. Nada. No tenemos la capacidad en nosotras de hacer algo para salvarnos. Nos dio vida, que era lo que necesitábamos. Y yo pensaba, la gratitud es una actitud. Y si es una actitud, yo la puedo cultivar. Y ayer Virginia decía, estamos acá, tenemos vida. Y claro, en la vorágine de la vida nos levantamos, vamos, venimos, cocinamos, limpiamos, hacemos los mandados. Tenemos que parar y decirle, gracias Señor, porque tengo la vida, porque pude cocinar, porque me diste el trabajo, porque me diste la jubilación, porque tengo el dinero para comprar, porque alguien ofrendó y puedo tener esto, por mis afectos. Darle gracias, no esperar a que esa situación empiece a estar inestable para decir, ay, ¿qué está sucediendo? No, gracias Señor. Agradezcamos la salvación, la adopción, el rescate de las tinieblas, el rescate de Satanás, ser libres del castigo, nuestros pecados perdonados. Vivamos en una alabanza constante. Y entonces ahí lo ponemos al Señor en el lugar que le corresponde. Ahí le damos a Él el lugar que Él merece. Porque decimos, Señor, yo no pudiera nunca haber estado donde estoy. Gracias a ti, gracias por tu muerte, por tu resurrección. Gracias porque por mí diste tu vida, por mí con todo lo que he hecho. Me acuerdo de las cosas que he hecho, no para quedarme triste pensando lo que soy, para darle gracias a Él, porque a pesar de lo que soy me salvó. A pesar de lo que soy, me usa para su obra. Por lo que Él es. Por eso no podemos olvidarnos nunca quién soy, quién es Él. El Señor del universo nos amó y nos libró del pecado. Y Él mismo quiere que seamos agradecidas. Miren acá en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo y sed agradecidos. Estamos llamadas a ser agradecidos, pero dice que la paz de Dios tiene que estar gobernando nuestros corazones, porque cuando esas situaciones nos logran desestabilizar, a veces uno trata de actuar en vez de orar. Y siempre tenemos que ir a Él, que es la fuente de toda vida, la fuente de toda, porque dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Como decíamos, todos los atributos de Dios en Cristo. Entonces, todo lo que necesitamos está en Él. En Él estamos completas. Si lo tenemos a Él, no necesitamos nada. Pero reconozcámoslo. Seamos agradecidas con ese Dios. Nada en esta vida tiene sentido si no lo vivimos a través de Jesús. A veces, sin darnos cuenta, tratamos de ser independientes de Dios. Y esto es una locura. Es imposible ser independientes de Dios, porque recién leímos que el universo está sustentado por Él. La gente se cree que vive independiente de Dios. Como dice la misma Biblia, son unos necios. Ellos dicen, no hay Dios en su corazón. Si Dios no estuviera, ellos no estarían, porque al universo lo sostiene Él. Pensaba en esta pregunta, ¿qué somos los cristianos? Se la hacemos a los niños a veces. Y miren, esta respuesta, los que compartimos la vida de Cristo resucitado. Esos somos nosotras, los que compartimos la vida de Cristo resucitado. Y eso se tiene que ver en esta vida que tenemos, que confiamos en un Cristo que ha vencido todo. Entonces nosotros tenemos la victoria completa, asegurada. ¿Qué nos puede hacer falta si nuestra vida es la vida misma de Dios? ¿Qué nos puede hacer falta? Si estamos diciendo que Él es el supremo, el que sostiene, en Él está todo y nosotras estamos en Él. La vida que tenemos es la vida de Cristo. ¿Qué nos podrá faltar? Ni la muerte. Él es todo lo que necesitamos, porque todo lo que necesitamos está disponible en Él. Aquel que fue ofendido es quien ha iniciado la reconciliación. Fíjense, qué curioso. Nosotros queremos que las cosas sean al revés. Cuando estamos ofendidas, ¿qué decimos? No, porque que venga. Pero Él tomó la iniciativa. Y nosotros tenemos que tener la iniciativa de ser agradecidas por esto también. Porque no tuvimos que andar buscando a Dios. A veces se nos confunde ese concepto, decimos, sí, yo me interesaba por Dios. Sí, si te interesabas por Dios es porque Dios te estaba buscando. Porque en nosotros no hay ninguna persona en el mundo inocente que se interese en Dios, ¿saben? Es lo que la Biblia dice. Nadie busca a Dios. Si has sido alcanzada por Dios, Dios te estaba buscando. Y si estás en una reunión escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te está buscando. No hay nada en ti. Aquella palabra, somos indignas. Pero a Él le agradó salvarnos. Y por eso, ese desafío de ser agradecidas con ese Dios. Un viejo comentarista dice, los hombres, la gente en general, quiere un Dios sin ira, un Cristo sin cruz y un hombre sin pecado.
qué verdad. Cuando estamos evangelizando hay gente que dice, pero Dios es malo, porque haber dejado que su propio hijo muera. O no sé si todas las personas son pecadoras. Yo la verdad que vivo bien, trato de hacer lo bueno. Y es verdad, miren, tratan de hacer lo bueno. Pero lo que pasa es que Dios ve el corazón, Dios ve nuestras intenciones. ¿Cuántas veces nosotras que caminamos con Dios hacemos cosas que a los ojos de la gente están bien, pero nuestra intención va a ser reprobada? Porque eso los otros no lo ven, solo lo ve el Señor. Entonces, qué bueno que Dios hace las cosas como dijimos hoy. Como Él es supremo y soberano, no hace las cosas como nosotros queremos. No las hace un Dios sin ira, un Cristo sin cruz y un hombre sin pecado. El hombre es pecador. Cristo tuvo que dar su vida en la cruz, derramar su sangre para que la ira de Dios no nos alcance. Gloria a Dios por eso. A Él sea la gloria y la alabanza. A Él. Nosotros no. Nosotros a sus pies, como decíamos, no hay lugar más alto. Y bueno, para ir redondeando estas ideas, creo que las vamos a recordar. Primer desafío, poner a este Cristo que es soberano, que es supremo, que es creador, que es sustentador, que es redentor, en el primer lugar. Nosotros nunca a su altura. Segundo desafío, tenemos tanto para agradecerle. A veces mi esposo dice, si tienes poquito rato para orar, no le pidas, dale gracias. Y qué bueno que es, qué bueno. No te muevas, hermana, de esta esperanza. Que no te muevan otros mensajes. Eso que anda por ahí, que Jesús más algo, como le pasaba a los colosenses. Cuando estés en las situaciones difíciles, no pienses que te falta algo más que Cristo. Él es suficiente. Jesús llevó una cruz que ni tú ni yo podíamos cargar. Démosle gracias. La salvación es más que tener mis pecados perdonados. Es entrar en una relación estrecha y profunda. ¿Con quién? Con Dios a través de Cristo. De esa relación estrecha y profunda que nos hablaba Virginia ayer. Esa relación se cultiva porque es una relación con una persona. Entonces, en la medida que estemos en su presencia, como decía Virginia, vamos a cultivar esta relación, vamos a ser agradecidas y vamos a tener a Cristo en el lugar que le corresponde. Y bueno, somos lo que Él ha elegido para ser ejemplos de su gracia. ¿Se dan cuenta? Nos eligió a nosotros para que seamos ejemplos de la gracia de Él. Porque nosotros no merecemos nada. Todo lo tenemos de gracia. Somos como un cartel de anuncios de lo que el amor de Dios puede hacer en las personas que Él ha salvado. Entonces, tenemos que diferenciarnos de las personas que no conocen a Dios cuando pasamos por las situaciones. Porque la gente que no conoce a Dios también pasa por esas situaciones. Pierde trabajos, pierde familiares, se le enferman personas. Todas las cosas tristes que pasan y que nos llegan. A ellos también les llegan. Pero nosotros somos el anuncio de lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Entonces, tomémonos de Él, de su palabra, con este gran desafío de lo que Virginia nos dejó ayer y de esto. Pongámoslo a Él en el lugar que le corresponde y tengamos un corazón agradecido, recordando
como pusieron en el texto de Nahum, que Él es bueno. Él no hace las cosas como quien te hace una zancadilla, como quien quiere hacerte tropezar a ver si no te caes y logras el equilibrio y te enderezas. Eso no es nuestro Señor. Nuestro Señor es un tesoro. Hizo todo por nosotros y para nosotros. Ha pensado siempre en cada una de nosotras. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir para Él. Vivir con un corazón agradecido y con un corazón que lo coloque a Él en el primer lugar. Vamos a orar, hermanas. Bendito Dios, te damos muchas gracias por lo que has hecho por nuestras vidas. Queremos alabarte y bendecir tu nombre porque realmente solo tú nos puedes haber amado como lo has hecho, Señor. Señor, gracias porque no te importó el costo, hasta dónde tuviste que llevar tu vida. Tuviste que entregar toda tu vida en la cruz, morir por nosotras, Señor. Y queremos que nuestro corazón tenga una alabanza permanente de sabernos perdonadas, de sabernos libradas de la mano del enemigo, de que ya no pertenecemos a las tinieblas, que estamos en luz, de la herencia que tenemos, de que nos salvaste para vivir con un pueblo que te ama, que te busca, que quiere honrarte. Señor, gracias por quién eres, porque eres todo suficiente, porque en ti están todos los atributos del Dios, creador y sustentador del universo. Señor, muchas gracias porque nos dejaste tu palabra, tu espíritu, para alentarnos en el camino cuando las cosas se ponen difíciles. Pero ayúdanos, Señor, a que no nos olvidemos lo indignas que somos, para que te demos el lugar que te corresponde, Señor, de soberanía, de supremacía en nuestras vidas. Que realmente cuando te digamos, Señor, nuestra vida esté bajo tu autoridad, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por el trato en nuestras vidas. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, para poder agradarte en lo que tú nos vas mostrando en la vida, Señor. Y ahora, gracias por este tiempo. Queremos recordar nuevamente a nuestras hermanas Elizabeth y Rosana, darte gracias por sus vidas, Señor, y pedirte que tú las fortalezcas como veíamos. Y Señor, gracias porque tú estás tratando con cada una de las que estamos acá y de las que están escuchando tu palabra. Señor, quedamos en tus manos, porque queremos estar en las únicas manos que tienen todo lo que necesitamos para seguir adelante. Alabado seas nuestro Señor. Amén.